En Navidad, mi suegra miró a mi hija de 6 años y le dijo que los hijos nacidos de la infidelidad de su madre no podían llamarla abuela. Lo dijo justo después de rechazar el regalo que mi hija le había hecho con orgullo. Todo ocurrió tan rápido que sentí que la habitación entera se quedó sin aire. Me quedé de pie, inmóvil, como si alguien hubiera desconectado mi cerebro, mientras mi boca se abría y se cerraba sin emitir sonido. Mi hija no comprendió del todo las palabras, pero sí entendió el rechazo. Su rostro se arrugó como papel de seda bajo la lluvia, y tuve que apoyarme en el respaldo de una silla para no perder el equilibrio, no porque fuera a caer, sino para no abalanzarme sobre mi suegra. Un minuto antes todo había sido aparentemente normal, dentro de lo que significaba la normalidad con ella, una mezcla de falsa cordialidad y tensión constante. El árbol de Navidad brillaba, las velas de canela competían con el olor a jamón quemado y los regalos se amontonaban como si estuviéramos grabando un anuncio sobre el consumo excesivo de temporada. El favoritismo, como siempre, fluía sin disimulo. Bella fue la primera, la hija de mi cuñada Melanie, de una edad similar a la de mis hijos y claramente la consentida de mis suegros, le entregó a mi suegra una taza que había decorado en el colegio, una cosa grumosa y cubierta de brillantina. Mi suegra reaccionó como si le hubieran entregado el santo grial. La abrazó con entusiasmo mientras mi suegro aplaudía como un muñeco programado para mostrar emoción. Luego fue el turno de mi hijo mayor, Noah. Le dio un dibujo sencillo en el que aparecían él y su abuela en un trineo. Ella volvió a chillar de alegría, le acarició el cabello y le dijo que era un pequeño artista muy talentoso. Después le entregaron una caja enorme que contenía un coche de control remoto lleno de luces, aparentemente capaz de desplazarse por cualquier superficie imaginable. Cuando llegó el turno de Mia, le habían regalado una muñeca de plástico casi sin pelo. Mi suegra le dedicó una sonrisa tensa, de esas que reservaba para quienes no le despertaban verdadero afecto. Mia no lo notó. Había pasado días trabajando en su dibujo. Lo sostenía con ambas manos, radiante, con los ojos brillantes y saltando de emoción. Se lo entregó orgullosa y entonces todo se vino abajo. Mi suegra tomó el dibujo, lo observó, miró a mi hija, luego a mí, y con un tono dulce y venenoso pronunció la frase que resonará en mi cabeza para siempre. Sentí cada palabra como una bofetada. Mia se quedó completamente quieta, como si algo se hubiera roto dentro de ella. Sus labios comenzaron a temblar, sus ojos se llenaron de lágrimas y finalmente cayó una lágrima pesada y lenta, de esas que aparecen cuando el mundo deja de tener sentido para un niño. Nadie reaccionó de inmediato. Mi suegro se removió incómodo sin decir nada. Melanie intentó mantener una expresión neutra que no le salió. Thomas parecía aturdido, como si lo hubieran empujado bajo el agua, con la boca abierta y el cuerpo rígido. Yo sentía la rabia subir por mi espalda, recorrerme los dientes y las manos, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, Noah se levantó. Mi hijo de 8 años, el niño adorado por todos, se puso de pie tan rápido que la silla raspó el suelo. Caminó directo hacia mi suegra con la mandíbula apretada y los ojos encendidos por una determinación que nunca antes le había visto. Le arrebató el dibujo del trineo y con manos temblorosas dejó el coche de control remoto a sus pies. La habitación quedó en silencio absoluto. Entonces dijo, con una voz firme aunque temblorosa, que si su hermana no podía llamarla abuela, él tampoco lo haría. Nadie respiró. Mi suegra dio un paso atrás como si la hubieran golpeado. Noah se giró hacia Mia. Le tomó la mano con una delicadeza infinita y luego me miró para decirme que quería irse, que no quería estar allí. No era una pregunta. Asentí y dije que nos íbamos. Thomas también se levantó despacio, con una expresión que mezclaba vergüenza y una comprensión tardía. Nadie intentó detenernos. Caminamos hacia la puerta abrazados, como si saliéramos de un campo de batalla. Al cerrar la puerta tras nosotros, tuve la sensación desagradable de que aquello solo era el comienzo y que lo peor aún estaba por venir.
Si alguien me hubiera dicho años atrás que mi suegra me acusaría de infidelidad delante de mi hija pequeña, no lo habría creído. No porque ella no fuera capaz, sino porque nunca pensé que la vida pudiera ser tan brutalmente evidente. Sin embargo, todas las señales habían estado ahí desde el principio. Conocí a Thomas en una noche de juegos a la que ni siquiera pensaba asistir. Había tenido un día horrible y una amiga me convenció de salir con la promesa de comida y compañía. Allí lo vi, alto, nervioso, con una camiseta de la NASA, ordenando piezas con una concentración casi obsesiva. Me habló de probabilidades y estadísticas, y aunque su presentación fue torpe, había algo en él que me atrapó. Era amable, escuchaba de verdad y se interesaba por las cosas sin esa obsesión por el éxito que tienen muchos. No era encantador, ni especialmente pulido, pero su sinceridad hacía que confiaras en él. Con el tiempo entendí que había sido criado por personas que veían esa sinceridad como un defecto. La primera vez que conocí a sus padres, mi suegra me miró como si fuera un objeto no deseado y comentó, sin disimulo, que era más baja de lo que esperaba. Mi suegro se limitó a darme la mano, inseguro, como alguien entrenado para no pensar demasiado. La casa era un santuario dedicado a los logros académicos de su hijo, con fotografías que parecían documentar la evolución de un experimento exitoso. Aquella cena fue un interrogatorio disfrazado de cortesía. Preguntas sobre mi familia, mis estudios, mis habilidades y si estaba a la altura de alguien tan especial como su hijo. Bajo la mesa, Thomas me apretaba la rodilla como pidiendo disculpas silenciosas. Yo aguanté sin saber que, en realidad, estaba compitiendo con su familia por un lugar que nunca estarían dispuestos a ceder. Descubrí que los ayudaba económicamente por accidente, al pasar junto a su portátil un día cualquiera. No estaba espiando, simplemente entendí, demasiado tarde, que esa dependencia también formaba parte del control que su madre ejercía sobre él y que, con los años, terminaría alcanzándonos a todos. Ahí estaba, un pago recurrente a la hipoteca de 1910, sus padres. Le pregunté por qué la pagaba, sin rodeos, porque nunca he sido sutil. Respondió que solo necesitaban un poco de ayuda. Le recordé que era estudiante de posgrado, que vivía a una mala semana de alimentarse solo con cereal. Protestó diciendo que tenía una beca y que el laboratorio también le pagaba y que sus padres lo agradecían. No lo hicieron. Luego vi otra línea, una transferencia a Melanie. Le pregunté por qué le enviaba dinero a su hermana. Dijo que estaba entre trabajos. Melanie siempre estaba entre trabajos. Era prácticamente su estado natural. No insistí. Me repetí que era su dinero, su familia y su decisión. También me dije que sería algo temporal, lo cual, visto ahora, resulta casi tierno. Thomas terminó la maestría, entró al doctorado, trabajaba 70 horas semanales por un sueldo que apenas superaba el de una niñera adolescente y seguía enviando dinero a casa como si patrocinara a 2 concursantes ingratos de un reality. Cuando por fin consiguió un trabajo bien pagado en ciencias aplicadas, pensé que llegaríamos a un respiro. En lugar de eso, las solicitudes aumentaron. Programas especiales para Bella, el nuevo título de Melanie, reparaciones urgentes en la casa de sus padres y una contribución mensual supuestamente temporal que terminó durando 3 años. Cada vez que lo mencionaba, Thomas reaccionaba como si le estuviera pidiendo que abandonara a un cachorro herido. Decía que necesitaban ayuda. Nosotros estábamos bien, o al menos lo estábamos porque ahorrábamos en silencio, mientras sus padres disfrutaban de remodelaciones urgentes en el baño. Entonces nació Noah y todo se suavizó durante un tiempo. Mis suegros lo adoraron de inmediato. Decían que se parecía a Thomas, que nuestros genes eran fuertes. Nuestros, decían, aunque yo estaba demasiado cansada y desvelada como para discutir pronombres. 2 años después llegó Mia. Cuando salí de la niebla del posparto y sus rasgos comenzaron a definirse, vi a alguien que no había visto en años. Mi abuela. Los mismos ojos dulces, la misma media sonrisa, la misma calma en el rostro. Me golpeó de una forma para la que no estaba preparada. Mi abuela había sido el lugar más seguro de mi infancia.
Verla reflejada en Mía fue como recuperarla un poco. Cuando mi suegra vio a Mía por primera vez, frunció el ceño. Dijo que no se parecía a Noah. Le respondí que se parecía a mi abuela. Ella solo dijo «ah», como si acabara de confirmar que la bebé era medio alienígena. Comentó que ojalá creciera con la familia, como los zapatos o la deuda. Ahí empezaron las bromas. Preguntas disfrazadas de chistes sobre si Thomas estaba seguro de que era su hija. Decían que solo bromeaban, que me relajara. Repetían que Noah era un mini Thomas y que Mía no sabían de dónde había salido. Yo insistía en que se parecía a mi abuela. Ellos entrecerraban los ojos al mirar las fotos, se encogían de hombros y seguían insinuando que había recreado a mi abuela con el ADN de un extraño. A medida que Mía crecía, también lo hacía la crueldad. Comentarios pequeños pero constantes en cumpleaños, susurros sarcásticos en cenas familiares, frases como que no parecía de su lado de la familia, o que algún día habría que decirle la verdad. El favoritismo se volvió evidente. Noah recibía los regalos grandes, los elogios, las salidas especiales. Mía siempre recibía lo que sobraba. Ella se daba cuenta, siempre se daba cuenta. Una vez, Noah recibió un cupcake con un adorno de superhéroe y el doble de glaseado. Mía pidió uno y le dieron una versión triste y barata. Sin decir nada, Noah pasó la mitad de su glaseado al plato de su hermana y le dio el adorno. Dijo que así estaba mejor. Tuve que fingir que miraba el teléfono para no llorar. Intenté hablar con Thomas. Dijo que no era intencional. ¿Intencional o no? Nuestra hija estaba aprendiendo que valía menos en esa casa. En Navidad aprendió exactamente cuánto la consideraba su abuela. Así que cuando Charón le devolvió el dibujo y dijo que los hijos de una madre infiel no podían llamarla abuela, no me sorprendió, pero ya no podía soportarlo más. Cuando volvimos a casa después de Navidad pensé que estaba emocionalmente agotada. Me equivoqué. Me acosté con Noah y Mía viendo una película porque no soportaba tenerlos lejos. Luego caminé por el pasillo esperando encontrar a Thomas deambulando o colapsando en silencio. En cambio, estaba sentado en su escritorio, aún con el abrigo puesto, iluminado por la luz fría del monitor, presionando teclas como si desactivara una bomba. Le pregunté con cuidado qué estaba haciendo. No levantó la vista. Dijo que estaba arreglando algo. Me coloqué detrás de él y sentí el corazón golpeando con fuerza. Su cuenta bancaria estaba abierta, llena de pagos recurrentes, transferencias y débitos automáticos que yo no conocía. Había pestañas con etiquetas como hipoteca y mensualidad de Melanie, y al lado de cada una palabra repetida: cancelar. Le pregunté si estaba cancelándolo todo. Respondió que sí, una sola palabra, definitiva. Le pregunté si se refería a la hipoteca de sus padres, a lo de su hermana, a todo. Asintió sin mirarme, con la mandíbula tensa y los hombros rígidos. Nada de lo que conocía de él coincidía con el hombre que borraba métodos de pago como si se arrancara espinas. Dije que era repentino. Exhaló y se recostó en la silla. Dijo que lo que pasó esa noche lo había golpeado. Dijo que su hijo, de 8 años, había hecho lo que él debió hacer. Cuando me miró tenía los ojos rojos. Dijo que debería haber defendido a su hija, que había permitido durante años que hablaran de mí y cerca de Mía, pero que esa noche lo dijeron en Miosingist, su cara, y él se quedó paralizado. Dijo que Noah no debió sentirse obligado a defenderla, que esa carga era suya, que no iba a permitir que volviera a pasar. Volvió a la pantalla y canceló otro pago. Dijo que durante años se convenció de que solo ayudaba, de que era temporal, de que lo agradecerían. Se rió sin humor y dijo que nunca lo vieron como a alguien que ayudaba, sino como a alguien obligado. Me senté en el borde del escritorio porque mis piernas no podían sostenerme. Le pregunté si había terminado. Asintió. Dijo que ya basta de sacrificar la infancia de nuestros hijos para que su madre humille a Mía, que ya basta de pagarle a Melanie para que se burle de la existencia de su hija, que no volvería a ser la cartera de nadie. Le advertí que su familia iba a explotar. Dijo que lo hicieran. Presionó confirmar y la página se actualizó. En ese momento vibró su teléfono.
Dijo que era su mamá y contestó en altavoz. Ella gritó de inmediato diciendo que el banco había eliminado el método de pago de la hipoteca. Thomas respondió con calma que él lo había quitado. Hubo un silencio largo. Luego ella exigió explicaciones. Dijo que no podía hacer eso, que dependían de ese dinero. Thomas respondió que ya no lo haría, que tenían que hacerse cargo. Ella gritó que eran su familia. Thomas respondió que él tenía su propia familia que mantener. Ella dijo que yo lo estaba poniendo en su contra. Él dijo que no, que esa decisión era suya. Dijo que ella había humillado a su hija, que le devolvió su regalo y la llamó fruto de una infidelidad. Y entonces, por primera vez, el silencio cayó del otro lado de la línea. Por favor, espetó con desprecio. Dijo que Mia tenía 6 años, que lo olvidaría. Tal vez ella, respondió Thomas con voz tensa, pero él no. Su madre pasó a un tono frío y calculador, acusándolo de ser dramático y de destruir a la familia, algo que según ella ya había hecho antes. Dijo que simplemente no esperaba que él se diera cuenta, y colgó. Thomas, el mismo hombre que una vez se disculpó con un operador telefónico por no estar interesado en una oferta, acababa de colgarle a su madre. Yo lo miré en silencio. Él miraba al suelo, con los hombros temblando. Antes de que pudiera decir una sola palabra para consolarlo, el teléfono volvió a vibrar. «Melanie», respondió. Ella gritó preguntando qué demonios le pasaba, diciendo que su madre la había llamado llorando, que la había dejado sin nada y que ahora no sabía cómo iba a pagar las clases de Bella. Thomas respondió con calma que no era su problema. Ella estalló, acusándolo de exagerar por una broma. Él corrigió. Dijo que no fue una broma, que había insultado a su hija y que Melanie la había apoyado. Ella gimió, restándole importancia, repitiendo que todos pensaban que Mia no se parecía en nada. Thomas la detuvo, pero ella terminó diciendo lo que llevaba años flotando en el aire, que ni siquiera sabían si Mia era suya. El silencio que siguió fue denso, sofocante. Thomas dijo que eso era todo y que habían terminado. Melanie gritó que estaba tirando a su familia a la basura. Él respondió que no, que estaba protegiendo la suya, y colgó. Luego se dejó caer hacia atrás, se cubrió el rostro y soltó un suspiro largo, como si hubiera estado conteniéndolo durante 6 años. Me acerqué y lo abracé. No se apartó. Le dije en voz baja que estaba orgullosa de él. No respondió, solo respiró, y en lo más profundo supe que aquello no era el final, era la chispa. Porque personas como Sharon no se detienen a lamer sus heridas, se afilan los dientes. La campaña comenzó menos de 48 horas después. Estaba untando mantequilla en una tostada para Mia cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de una prima con la que no hablaba desde hacía 2 años, preguntándome si estaba bien y diciendo que mi suegra había publicado algo intenso. Abrí Facebook y allí estaba, un monólogo largo y dramático, con saltos de línea calculados y una foto en sepia de ella sosteniendo a Thomas de bebé, como si hubiera perdido a un hijo en la guerra. Según su publicación, había sido despojada de su hijo por una mujer manipuladora, privada injustamente de su dinero, separada de su nieto mediante lavado de cerebro y castigada por decir una verdad que, según ella, todos podían ver. Remató diciendo que solo habían expresado su preocupación porque Mia no se parecía en nada a la familia y que solo querían proteger a su hijo. Por eso, decía, los habían exiliado. En los comentarios apareció Melanie de inmediato, avivando el fuego. Dijo que yo lo estaba usando, que él estaba cegado por el amor y que eso pasaba cuando dejabas que la mujer equivocada tomara el control. Había capturas de pantalla de Noah y Mia lado a lado, con círculos marcando sus rostros, como si fueran pruebas de una escena del crimen. Sentí náuseas. Thomas apareció detrás de mí y preguntó qué pasaba. Le mostré la pantalla. La miró largo rato, apretó la mandíbula y dijo, incrédulo, que estaban diciéndole a la gente que yo le había sido infiel. Asentí. Dije que llevaba años practicando esa narrativa y que esta era la primera vez que tenía público. Las notificaciones comenzaron a llegar sin parar.
comentarios insinuando pruebas de ADN, cuestionando la paternidad, sugiriendo manipulación. Sentía que me faltaba el aire. Thomas tomó el teléfono con cuidado y lo dejó lejos. Me dijo que no merecía nada de eso y me preguntó qué quería hacer. Respiré hondo y respondí que haríamos una prueba de ADN y acabaríamos con el circo. Mia no entendía del todo por qué le tomaban una muestra de la mejilla, pero Thomas se lo explicó como si fuera un experimento divertido. Noah preguntó si él también podía participar. Le dijimos que tal vez la próxima vez. La espera fue angustiante, no por duda, sino por saber lo que vendría después. Mientras esperábamos, fui a casa de mi madre y revisé cajas de fotos antiguas. El rostro de mi abuela estaba allí, mirándome desde cada ángulo. La misma mirada suave, la misma sonrisa contenida que Mia tiene cuando está realmente feliz. El parecido era innegable. Sentí que una parte de ella vivía en mi hija, algo que Sharon habría sabido si no hubiera pasado años fingiendo que mi familia no existía. Cuando llegó el correo electrónico con los resultados, lo abrí sentada junto a Thomas en el sofá, con la pierna temblando sin control. La probabilidad de paternidad era del 99.999%. Exhalé como si hubiera estado conteniendo el aire durante años. Le dije, con ironía, ¡qué felicidades!, que efectivamente era el padre de la niña que llevaba 6 años criando. No respondimos directamente a Sharon. No comentamos su publicación ni la confrontamos. Hicimos nuestra propia publicación. Un collage de Mia sonriendo, Thomas sosteniendo la de bebé, una foto de mi abuela y otra de ambas juntas. El texto explicaba los hechos, confirmaba la paternidad con ADN y dejaba claro que el corte de contacto y apoyo financiero ocurrió después de que alguien le dijera a una niña de 6 años que era fruto de una infidelidad. Thomas añadió un párrafo detallando cuánto dinero había enviado durante años a sus padres y a su hermana, y cómo, después de todo eso, habían acusado a su esposa y humillado a su hija. Publicamos y esperamos. Los comentarios llegaron en avalancha. Gente expresando horror, apoyo, disculpas. En los chats familiares, primero silencio, luego confusión, luego más silencio. Un primo me escribió pidiendo perdón, diciendo que no, sabía la gravedad de lo ocurrido. Días después, Sharon celebraba un cumpleaños importante. Había enviado invitaciones a media familia. Una por una comenzaron a cancelarse. Decían que no podían asistir después de lo que habían sabido. Terminó con un pastel caro, una sala vacía y mi suegro fingiendo que disfrutaba su compañía. El verdadero giro llegó con una llamada de un número desconocido. Era Virginia, la tía de Thomas. Dijo que había visto las publicaciones y que había confirmado la historia por su cuenta. Me preguntó directamente si Sharon le había dicho eso a Mia. Respondí que sí. Suspiró largo y dijo que entonces había tomado una decisión. Explicó que había eliminado a su hermana de su testamento y que había creado un fondo fiduciario para Thomas y los niños. Dijo que no era caridad, que era justicia y que los niños merecían algo mejor que crecer bajo la sombra de la crueldad. Al colgar, me quedé inmóvil, con el corazón acelerado. Cuando Thomas volvió, le dije que iba a querer sentarse. Por primera vez en años, el equilibrio de poder había cambiado. No porque gritáramos más fuerte, sino porque alguien finalmente vio la verdad y decidió que ya era suficiente. Y Sharon no podía culparme por ello. Se lo había hecho sola. 6 meses después, el silencio sigue siendo un regalo. Mis suegros tuvieron que vender su casa y reducir su estilo de vida. La herencia que Sharon daba por sentada ahora pertenece a nuestros hijos. Nosotros por primera vez vivimos con tranquilidad. Y a veces, eso es la victoria más grande de todas. Si esta historia te removió algo por dentro, no te vayas sin decirlo. Cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más y si alguna vez tuviste que poner límites para proteger a tu familia. Si crees que nadie merece crecer sintiéndose menos, dale like, comparte este video y suscríbete para que más personas recuerden que el amor verdadero siempre defiende, nunca humilla.